Es primavera en Italia, época de frutillas, y acá se come risotto alle fragole. Hoy les muestro cómo hacerlo. Para hacer este risotto súper fácil, voy a empezar con un poco de aceite de oliva en la sartén. Y cuando se calienta, le voy a agregar un poco de cebolla. Esta sería una media cebolla. Estos ingredientes que le voy a mostrar es para hacer una taza de arroz, que más o menos comen 2 personas, 3 si comen poco. Cuando se calienta el aceite, agrego media cebolla. Empiezo a sofreír la cebolla un poco. Cuando la cebolla se empieza a cocinar y a ver apenas transparente, agrego el arroz. Tengo una taza de arroz. Esto en italiano se llama rosolare el riso. En español sería nacará. Lo tuesto un poco el arroz. Cuando uno hace risotto, ahora hay muchas variantes, que tuestan primero el arroz, lo sacan, después ponen la cebolla. Bueno, yo acá les estoy mostrando la manera más convencional de hacerlo. Ahora lo dejo tostar un ratito, un poco, no se tiene que quemar. Y le voy a agregar medio vaso de vino blanco. En este caso estoy usando un corvo de la Sicilia. Le agrego el vino. La primera vez que probé algo de este estilo con la frutilla fue en un restaurante que probé unos ñoquis con salsa de frutilla. Me pareció medio raro, pero igual lo pedí y la verdad me sorprendió porque estaban buenísimos. Después con el tiempo descubrí también el risotto de frutilla y la verdad queda muy bueno, y aparte que para los chicos es llamativo porque termina siendo rosa, que al niño no le gusta cuando la comida tiene colores, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es empezarle a agregar un poco de caldo. Acá tengo un caldo de verduras que lo tengo tibio. Y te digo algo, si no tenés caldo de verduras, no te preocupes, podés usar agua también. Yo ya lo probé haciendo con agua y queda bien. Obviamente con el caldo queda con un poco más de sabor, pero con el agua queda bien. Empiezo a agregar el caldo. Y el risotto, bueno, lo que tiene es esto, que lo tenés que revolver. Revolver, se va secando y le volvés a agregar. Acá le agregué una buena cantidad de caldo, porque lo tengo que dejar cocinar unos 10 minutos al menos antes de agregarle las frutillas. Bueno, mientras esto se cocina un rato, voy a cortar las frutillas. Acá tengo un poquito más de 150 gramos de frutillas. Lo que voy a hacer es le voy a sacar lo verde, el cabito, y los voy a cortar en cubos o en trozos ni muy grandes ni muy pequeños. Ahora les voy a mostrar. Saco el cabito, puedo cortar un poquito ahí como para que no quede duro y la corto. Bueno, acá corté las frutillas. Vieron que las frutillas a veces se machucan un poquito, se pueden usar también, no pasa nada. No todas, ¿no? Pero si tienes una machucada, no pasa nada. Entonces volvemos con el arroz. Van a ver cómo el agua se consumió. Hay que agregar más. Bueno, el caldo, el líquido se consumió. Lo que voy a hacer en este momento, porque ya pasó un rato, voy a agregar las frutillas. Voy a sumar acá. Mezclo. Y le voy a ir agregando caldo. El risotto se va cocinando así, a medida que se consume el líquido, se le agrega más hasta tener el arroz cocinado. Un risotto requiere paciencia porque hay que revolver para que quede cremoso aparte. No solo para que se cocine el arroz, sino para que quede cremoso. Si se te acaba el caldo, puedes continuar con agua. Bueno, y así tenemos que estar cocinando, revolviendo hasta que se haga el arroz. Esto yo lo tengo a un fuego más o menos medio alto, pero si lo querés lo podés hacer a fuego más bajo. Van viendo cómo va tomando un color rosadito. Las frutillas se empiezan a desaparecer, se empiezan a integrar con el arroz se vuelve rosa. Y si bien hay que tener paciencia porque hay que estar acá revolviendo, bueno, es una preparación muy fácil. Una vez
que el arroz está listo, hay que hacer la mantecatura afuera del calor. Bueno, ya tiene una buena consistencia, está cocido, está cremoso. Voy a hacer la mantecatura. Saco el risotto del calor. Una vez fuera del calor, le agrego unos 25 gramos de manteca. Y en este caso le voy a agregar un pecorino romano, puede ser parmellano o puede ser el queso que tengas, que sea para rallar. Esto no te digo cantidad, lo haces a corazón, a lo que te guste a vos. Tiene que ser bastante. Y ahora mezclo. Se llama mantecatura. Y acá tenemos el risotto al fragole. Mirá qué color, un arroz rosa. Bueno, lo voy a pasar al plato. Se supone que si el rizo está bien hecho, el arroz está bien hecho, al hacer así, si el risotto está bien hecho, al hacer así, se esparce. Bastante bien, ¿no? Con los golpes quedó así. Mirá qué lindo quedó, rosa. Lo pruebo. Chachán, chachán. Es muy rico. Aparte tiene un aroma mezclado entre la frutilla y el queso. Es buenísimo este risotto. Un risotto bien de primavera porque no lo vas a hacer en pleno invierno con frutillas congeladas, pero es un risotto de primavera con frutillas de estación riquísimo. Te recomiendo que lo hagas porque es algo distinto, algo que vale la pena probar, algo con lo que podés sorprender a tus amigos, tu familia, tu mamá, papá, hijo. Esto está muy bueno. ¿Qué querés que te diga? Hacelo y probalo vos. Si te gusta el video, dale like, suscríbete a mi canal, recomendá el video si podés, compartirlo y nos vemos en el próximo. Ahora te dejo viendo este otro video. Chao, me sigo comiendo esto que está buenísimo.